Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta conferencia, presentación del ciclo de Doctrina Social de la Iglesia, Francisco, nuestro Papa. Durante el trimestre anterior hicimos varias presentaciones, hoy es una nueva presentación dentro de ese ciclo. Ayer nos despertábamos o a mediodía se nombraban los nuevos cardenales de la Iglesia con muchas sorpresas. Hace falta sacar el atlas de siempre o mirar para buscar algunos países donde están, eran desconocidos, gente de todo el mundo, y uno de ellos, español, aragonés, concretamente Fernando Sebastián, decía: el Papa Francisco tiene el don de la comunicación. Y aprovecho también esa misma frase del nuevo cardenal para presentar a Amaya. Amaya Gil Alvaroba, creo que lo he dicho bien, vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad San Jorge, licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Sociología, dedicada, entregada a la innovación pedagógica y a muchas otras tareas, pero hoy le hemos pedido que nos ayude a leer los gestos, las acciones, los signos que está haciendo el nuevo Papa. Ella es profesora de marketing y experta en comunicación social, o al revés, o experta en comunicación social y profesora de marketing. En cualquier caso, desde el mundo de la imagen, desde el mundo de la comunicación, desde el mundo del marketing, ¿qué análisis se hace de todos estos gestos? Nos han sorprendido desde el minuto cero, nos han llamado la atención, no solo a los que estamos aquí, sino al mundo entero. 1000 gestos, 1000 expresiones, la manera de actuar, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Pues le hemos pedido a Amaya, como experta en marketing, que nos ayude a descubrirlo un poquito más, que nos enseñe, que nos muestre a Francisco a partir de sus gestos. Sé que le has metido horas y entusiasmo, y sé que le has puesto un seguimiento al Papa, pero una cosa tremenda. No había gesto ni palabra de estos últimos meses que se escapase a tu control. Así que no te quito más tiempo. Muchas gracias por aceptar el ayudarnos y, bueno, todo tuyo. Gracias, Santi. Gracias a Acción Social Católica una vez por acogerme en esta casa para poder compartir con vosotros unas reflexiones, en este caso sobre el Papa Francisco, que, como se dice en las redes, es un trending topic. Realmente está suponiendo una revolución en la comunicación, una revolución en el mundo, y realmente creo que en la conversación que vamos a tener hoy, como él suele hablar también casi en conversación, vamos a descubrir realmente la capacidad que tiene este hombre, este Papa de comunicación, que se está convirtiendo, como veremos por los estudios que se están presentando recientemente, en todo un fenómeno social, en un fenómeno de la comunicación, sin que se haya tenido que invertir ni un solo euro en campañas de imagen ni en preparar a un candidato, como ocurre en las elecciones norteamericanas, que invierten tantísimo dinero en preparar a los futuros líderes. En este caso, él mismo se ha bastado para hacerse pues, con un impacto muy fuerte en la comunicación. La estructura de esta conferencia va a ser cinco partes. 5 partes que pretenden describir el proceso de descubrimiento que para mí ha supuesto este seguimiento de estos 3 últimos meses del Papa, desde que Santi me propuso hacer esta reflexión, y partimos de lo que ocurrió en marzo del 2013, cuando todos teníamos una expectativa ante la elección de un nuevo Papa. Seguiremos con la formación de la identidad del Papa, cómo se nos ha presentado y cómo representa a la Iglesia como institución, cuál es su mensaje, cuál es su lenguaje, lo que dice y cómo lo dice. En cuarto lugar, veremos lo que dice y lo que hace, poniendo relieve en la coherencia del Papa, que es uno de sus rasgos diferenciadores. Y finalmente, sacaremos información, obtendremos información y presentaremos resultados del impacto social que está teniendo. Y hace un momento, ahí en el hall, lo estábamos comentando, porque todos los días el Papa es noticia. Y eso no es frecuente que ocurra en este mundo tan globalizado y que tantos impactos comunicativos hay a todas horas. Vamos a comenzar.
Nos encontramos en una situación, en un entorno social, en un mundo que realmente se nos ha deshumanizado. Se nos ha estado yendo de las manos con las crisis, la corrupción, el consumismo, el laicismo creciente, el relativismo, el todo vale. Todos éramos conscientes y todos éramos capaces de que teníamos una sociedad que se nos había desestructurado y que se nos estaba completamente deshumanizando y se estaba yendo esto de las manos. Todo valía, todo era posible. La gente estaba teniendo desahucios de sus casas, la gente se suicidaba por ese motivo, estábamos teniendo una pérdida completa de lo más propio del ser humano. En una sociedad además que se caracterizaba por los grandes avances tecnológicos y científicos que se suponía que estaban a favor del bienestar de las personas. Todo esto representa el momento social en el que se produce, para consternación de todos, la renuncia del Papa Benedicto XVI y nos deja en un momento a todos los católicos, incluso al resto del mundo, con una expectativa ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? En ese ¿y ahora qué? Nos encontramos que en el mismo año, en el mismo mes de marzo de 2013, se produce por mail, recibimos todos, como el marketing viral, un correo electrónico en que hay una propuesta, una misiva a los cardenales que se nos invita, muchos de nosotros de los que estamos aquí la recibimos, se nos invita a firmar una carta de adhesión proponiendo un perfil de papa que nos parecía idóneo para la sociedad que en ese momento teníamos. Ese mail empezaba con las frases que tenéis ahí, aquí tenéis en 3 diapositivas ese retrato robot. Decía, somos muchos los que soñamos con una iglesia renovada, más fiel a Jesucristo y más actualizada al tiempo presente. Y en este mail se definían las 10 características a modo de retrato robot de la persona que consideraban este grupo de Change the Church, Cambio a la Iglesia, que era el sitio web de donde partía o desde donde se firmaba. Hay 10 puntos que venían a decir, fijaros porque es curioso, esto ocurrió en el mes de marzo, concretamente yo lo recibí el 6 de marzo. Decía, un hombre que haya despertado, un hombre de Dios, de oración, que le permita, por encima de la norma, mirar más allá de la curia, de los dogmas, de las convenciones. En segundo lugar, decía, un hombre que sepa estar en el mundo, con conocimiento del mismo y que sepa dialogar con la cultura actual. En tercer lugar, un hombre que sepa sonreír. El mundo necesita optimismo y esperanza. También decía, un hombre valiente por lo que se iba a enfrentar, que no tenga miedo a las reformas. Un hombre del Vaticano II. La Iglesia debe volver a la plaza pública. La Iglesia sale a la calle, como es el título de esta ponencia. Y recobrar los conceptos del pueblo de Dios, de ecumenismo y de ofrecer el mensaje de Jesús sin imponerlo. En cuarto lugar, un hombre con buena salud, con capacidad física y espiritual para afrontar los desafíos de un tiempo difícil. Un hombre universal, que no pertenezca a movimiento religioso alguno, aquí destacar la independencia, que perteneciera al tercer mundo, particularmente a América Latina, donde vive la mitad de la catolicidad. Un hombre humilde, solo la humildad permitirá que Dios actúe a través de él. En noveno lugar, un hombre amigo de los más pobres, de las bienaventuranzas, que lleve en el corazón a los que pasan hambre y son víctimas de la injusticia, que sea capaz de vivir en una casa sencilla. Y en décimo y último lugar, un profeta que, a través de la lectura creyente de la realidad y con la fuerza del espíritu, sea capaz de denunciar la injusticia y la vulneración de los derechos humanos por los poderes económicos y políticos de nuestro mundo y proponer cambios de paz y de vida para una ciudadanía global. Cuando volví a revisar este mail al preparar esta conferencia, me di cuenta de cuántos de estos rasgos el Papa Francisco ya los estaba cumpliendo y los estaba poniendo en práctica. Parece evidente que a él le llegó esta misiva firmada por todos y que de alguna manera también se pudo sentir identificado con lo que el pueblo de Dios estábamos pidiendo para elegir este nuevo Papa. Y lo eligieron a él.
Y él empezó diciendo, insisto una vez más, quiero una iglesia que salga a la calle, en términos del título de esta ponencia. Cosa que vuelve a recoger en la exhortación del mes de noviembre, la Evangelii Gaudium. La iglesia en salida, destaco la palabra salida porque nos va a aparecer varias veces en esta presentación, es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias del mundo humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Yo creo que va dejando mensajes muy claros. Veréis que en esta presentación voy a buscar que leáis y que veáis en las imágenes lo que él dice y lo que él hace, porque pretendo que me acompañéis, que estéis conmigo en el proceso de reflexión que a mí me ha supuesto. Vamos a ver con qué identidad se nos ha presentado. La identidad del Papa. Como en cualquier institución, la identidad corporativa es muy importante. La identidad representa el plan de acción, la visión, lo que queremos hacer con esta organización. La Iglesia también es una organización y como tal organización debe compartir los símbolos, los mensajes, los aspectos de identidad, igual que cualquier empresa o organismo que se quiera dar a conocer. El Papa, como representante de la Iglesia Católica en nuestra etapa, ha elegido determinados atributos de su imagen que lo identifican y que son absolutamente coherentes con lo que nos está diciendo en estos 9 meses, 10 meses que lleva de papado, de una forma casi matemática. En primer lugar, elige el nombre de Francisco, en honor al santo San Francisco de Asís, que vivió la pobreza y la observancia del Evangelio. No es baladí la anécdota, la leyenda o la historia que recuerda cuando el santo de Asís, en la pequeña iglesita de San Damián, el Cristo crucificado, le hablaba y por 3 veces le pidió: «Ve, Francisco, y repara mi iglesia». Este antecedente de la historia del santo de Asís parece tener una coherencia directa y un paralelismo exacto con la falta que hacía en este mundo reparar la iglesia de la situación en la que estábamos y en el mundo que estábamos, que necesitaba adaptarse. Fue especialmente interesante para mí encontrar que una homilía de Benedicto, una audiencia general de Benedicto XVI en el año 2010, recordaba esta misma anécdota. De modo que el propio Papa Benedicto parecía hacer un presagio de esta necesidad de renovar la Iglesia precisamente por el santo Francisco de Asís, que parecía un precedente de nuestro actual Papa Francisco. Es inevitable que cuando vas encontrando cosas asocies unas cosas con otras y me pareció casi mágico que estuviese ocurrido así. Por otro lado, sabéis que el Papa también tiene unos símbolos y una de las primeras cosas que a todos nos llamó la atención fue que eligió mantener su cruz de hierro, la cruz de toda la vida, como su propia cruz de Papa también. Una cruz que está representada por el buen pastor, con su rebaño detrás y con el Espíritu Santo en el centro que ilumina sus pasos. De alguna manera también es una imagen muy evocadora de lo que pretende ser su papado. El anillo del pescador de plata con la imagen de San Pedro, de plata. Ya de alguna manera esa austeridad que también se va a representar en la vestimenta porque ha elegido una sotana y una esclavina blanca. Esa austeridad se hace presente desde el primer momento que sale al balcón para que lo conozcamos, sin muceta roja, sin roquete, que son estos atributos papales de la característica vestimenta propia de los papas. Y otra de las cosas que también salió en prensa es que seguía usando sus zapatos usados de toda la vida, que eran los que le eran cómodos y con los que se sentía a gusto. Elige una vivienda austera, ni más ni menos que la residencia de Santa Marta, de la que os traigo algunas fotografías para que podáis imaginar, obtenidas de internet por supuesto, como os podéis imaginar cómo es el ambiente, el ámbito donde el Papa reside y vive y todos los días hace su misa en la pequeña capilla Santa Marta. A modo de anécdota, además de los papamóviles, pues tiene un Renault 4 del 84 con 300.000 kilómetros que se lo regaló un sacerdote de Verona
y se lo quiso regalar al Papa porque con este R4 había recorrido las periferias de su ciudad, en el entorno de su parroquia, sobre todo en los años 80, cuando tanta falta hacía, porque tenía una cantidad tremenda de jóvenes drogadictos en sus periferias, y fue un coche con el que él dice en una llamada al Papa, en una carta que le escribió al Papa, que ha evangelizado y que ha salido a la periferia para ayudar muchísimo. Solo en ese momento el Papa lo acepta y le llama por teléfono, porque el Papa llama por teléfono de vez en cuando a alguien, así que no me sorprendería que algún día aquí pueda llamar, porque es así, y le agradece y terminan quedando en una fecha, el 7 de septiembre, para hacer la entrega del coche al Papa Benedicto, quien sin cortarse un pelo coge el coche y lo conduce de vuelta al Vaticano porque salió a la entrada del Estado Vaticano a recogerlo. Dentro de esa identidad corporativa de la Iglesia, el papado de Francisco elige un escudo donde se concentran los símbolos con los cuales se representa su identidad y que van a ser absolutamente coherentes con el mensaje que él va a estar dando en todos estos meses y los que nos quedan. Por un lado, tenemos los símbolos de la dignidad pontificia, arriba del todo, que llama la atención y que cabe destacar que son los mismos de Benedicto XVI, en una clara alusión a una continuidad de la misión del Papa Benedicto XVI, que ha preparado el camino, que su papado previo ha sido absolutamente necesario para que venga este después, y es un símbolo que de alguna manera manifiesta esa vocación de continuidad. Por otro lado, el emblema de la Compañía de Jesús, dentro de ese sol dorado, que él, sabéis todos que él es jesuita, y como jesuita tienen una formación muy específica dentro de las órdenes religiosas, tienen una condición especial que también se trasluce en su forma de actuar y en su forma de hablarnos a todos los católicos. La estrella y el nardo evocan a la Santísima Virgen María y a la figura de San José, de los cuales es muy devoto el Papa. Y es algo importante porque la figura del nardo es especialmente obtenida de la iconografía española, hispánica. Y por último, el lema que eligen, con el que se identifica también, lo veremos en la continuación, que es lo miró con misericordia y lo eligió. La palabra misericordia aparece en su emblema, de igual manera que va a aparecer en todo su mensaje, porque nos ha venido a recordar la misericordia infinita de Dios con nosotros, en continuidad con lo que Juan Pablo II ya había iniciado. ¿Por qué elige este lema? Lo elige, su antecedente son las homilías de San Beda, cuando está relatando la llamada, la vocación de San Mateo, que sabéis que era un publicano, que Jesús lo llamó ven y sígueme. El propio San Beda eligió este término, miserando adque eligiendo, ese término como describe en sus homilía este hecho. Cabe la casualidad que en la celebración de la vocación de San Mateo, cuando el Papa tiene 17 años, en esa celebración es cuando siente algo especial, siente una llamada después de confesarse y parece que ese hecho está ligado con la elección de este lema. Cuando en la entrevista para Civiltà Vecchia, católica, le preguntan quién es José Mario Bergoglio, y él contesta de una forma muy sencilla y yo creo que cautivadora y que nos hace pensar a todos. Él dice: no sé cuál puede ser la respuesta exacta, yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta y no se trata de un modo de hablar o de un género literario, soy un pecador. Bueno, quizá podría decir que soy despierto, que sé moverme, pero que al mismo tiempo soy bastante ingenuo. Pero la síntesis mejor, la que me sale más de dentro y siento más verdadera, es esta: soy un pecador en que el Señor ha puesto los ojos. Y repite: soy alguien que ha sido mirado por el Señor. Mi lema, miserando adque eligendo, es algo que, en mi caso, he sentido siempre muy verdadero. Continuamos con su identidad, y como parte de su identidad está su abuela, está su familia, pero especialmente me conmovió, me hizo gracia la alusión a su yaya, a su abuela, como aquí decimos. Y él dice: mi abuela Rosa fue muy importante para mí.
En mi breviario llevo su testamento y lo leo con frecuencia. Para mí es como una oración. Fue sobre todo mi abuela la que me marcó el camino de la fe. He recibido el primer anuncio de esta gran noticia en casa, con mi familia. Esto me hace pensar en el trabajo de tantas madres y abuelas en la transmisión de la fe. ¿Y cuántas madres y abuelas estáis hoy aquí? Y veis un poco la importancia que el Papa está destacando a esta labor de padres y abuelos también en la transmisión de la fe. La fe no se encuentra en lo abstracto, se encuentra en una persona que te lo dice, es una persona la que te anuncia la fe. Me gustó especialmente, y como sabía el tipo de personas, porque iba a estar mi madre, iba a estar mis tíos, vais a estar muchas personas que conocéis y que soléis venir a estas conferencias, me apetecía hacer una especial alusión a vosotros porque el Papa también tiene muy en cuenta a las personas mayores, como vamos a ver a continuación, las que tienen la sabiduría. Si tenemos que entender todo lo que va a venir después, yo he elegido esta frase del Papa. Los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana, una cosa es la sustancia, la esencia, y otra la manera de expresar de formular su expresión. Tenemos que entender que el Papa va a hacer un esfuerzo por adaptar el lenguaje a la actualidad, a todos los públicos, porque el Papa tiene, como si fuese un profesional, segmentados todos los públicos. Por eso es noticia todos los días, porque siempre hay un mensaje que a alguien le llega y del que le provoca hablar. El Papa, ¿qué dice? ¿Y cómo lo dice? El Papa habla sin protocolos, sin someterse a lo políticamente correcto. Por lo tanto, está totalmente libre y cómodo. Sin papeles, habla directamente desde el corazón. Y habla con contundencia y con sencillez y a la vez con naturalidad y con claridad, sin tapujos, sin retóricas y con las expresiones más coloquiales. Cuando estaba leyendo estas Navidades la Evangelii Gaudium, daba la sensación de estar con alguien que estás en el cuarto de estar, por la forma tan sencilla que tiene de expresar las cosas más complejas. Y esa es una gran ventaja, es por eso es tan buen comunicador, porque nos llega a todos de una forma sencilla, sin dificultad. Fijaros, esas expresiones coloquiales. En Brasil empezó diciendo, hagan lío. Eso es una expresión muy propia de los argentinos. Móntenla, vamos a montarla, chicos, venga, todos a uno. Quiero una iglesia que salga a la calle, que se nos note que estamos aquí. En otro momento dice, esta civilización mundial se pasó de rosca. Lo que os decía al principio, se nos ha ido de las manos. Porque es tal el culto al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de excursión de los dos polos de la vida, los ancianos y los jóvenes. Los ancianos que son la sabiduría de toda la vida, los que saben, y los jóvenes que son la llamada al futuro de continuar esta sociedad. No podemos estar excluyéndolos, al revés, los tenemos que integrar más que nunca. Y aquí todos os tenéis que dar por aludidos, los más mayores y los más jóvenes. Otro ámbito de comunicación, que son las audiencias, las homilías, las catequesis, que todos los días son noticia. El otro día con Santi comentábamos que casi estaba pendiente del miércoles en la audiencia o el domingo en el Ángelus a ver qué había hecho o dicho esta vez, porque realmente nos tenían una expectativa constante a todos aquellos que lo estamos siguiendo un poquito. En la catequesis del 9 de octubre del 2013 dijo, y eso me parece muy interesante, la Iglesia es como una gran orquesta en la que hay variedad. No todos somos iguales y no debemos ser todos iguales. Todos somos diversos, diferentes, cada uno con sus propias cualidades. Y esa es la belleza de la Iglesia. Cada uno trae lo propio, lo que Dios le dio, para enriquecer a los demás. Porque la uniformidad mata la vida. La vida de la Iglesia es variedad. Y cuando queremos imponer esta uniformidad, sobre todos matamos los dones del Espíritu Santo.
me encantó esta frase, ya os digo que he seleccionado algunas de las cosas que más me han gustado y más me han interesado. ¿Y por qué me ha gustado esta especialmente? Pues porque todos tenemos algo que ofrecer y todos tenemos algo que aportar. A lo mejor hay algunas personas que no nos sentimos capaces de cuidar enfermos o de atender a las personas más necesitadas, pero podemos hacer otras cosas. Todos tenemos un don, cada uno el suyo, diferente, distinto, pero todo aporta. Y esto forma parte de esa llamada a la acción que todos tenemos que sentir, llamada a la acción que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. En las audiencias, dijo, esto es muy importante porque supone también el enfoque de ese plan de acción del Papa. Una iglesia que se cierra sobre sí misma y en el pasado, una iglesia que ve solo las pequeñas reglas de hábitos, de actitudes, es una iglesia cerrada que traiciona su propia identidad. Por ello, descubramos hoy toda la belleza y la responsabilidad de ser iglesia apostólica. Y recuérdenlo, iglesia apostólica porque oramos, primera tarea, y porque proclamamos el Evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras. Y en este punto he añadido una cita que Santi me pasó por mail, porque continuaba un poco esta idea en otra homilía, y es simpática, y me parecía muy, muy oportuna introducirla también. El Papa, en la homilía en Basílica de San Pablo de Extramuros, el tercer domingo de Pascua, dijo: me viene ahora a la memoria un consejo que daba Francisco de Asís a sus hermanos. Predicad el Evangelio y, si fuese necesario, también con palabras. Hasta el recurso del humor que el Papa lo usa, y lo usa habitualmente, lo hace con muchísimo sentido. No da puntada sin hilo, que diríamos aquí. Y tiene una forma de decirlo que realmente va calando. Continúa diciendo, predicad con la vida, el testimonio. La incoherencia de los fieles y los pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el modo de vivir, mina la credibilidad de la Iglesia. Esto me parecía muy importante porque es un signo más de ese ejemplo que él nos quiere dar, esa llamada de atención que nos está haciendo a todos, a sacerdotes, a laicos, a cardenales, a obispos, a todos, para que vivamos en la coherencia del Evangelio. También en la entrevista planteó ese enfoque nuevo que pretende dar a la Iglesia. No podemos, dijo el Papa, seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Ya conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia. Una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir de modo desestructurado un conjunto de doctrinas para imponerlas insistentemente. Él es más astuto. Aquí hay astucia detrás. El anuncio misionero se concentra en lo esencial, en lo sustancial, en las verdades de siempre, en lo necesario, que por otra parte es lo que apasiona y atrae. Después ya vendrá todo lo demás, pero primero hay que descubrir lo esencial, las grandes verdades. Luego la razón nos llevará a entender todo lo demás sin necesidad de estar imponiéndolo constantemente, ni centrándose únicamente en ese mensaje. Y añade, tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio moral de la Iglesia corre peligro de caer como un castillo de naipes, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. Nos devuelve a los orígenes, nos devuelve al mensaje de Cristo, al mensaje más sencillo, al que de verdad importa, al que nos ilumina en todos los demás mensajes de la vida. Cuando vas leyendo el Evangelio encuentras respuestas a todos los dilemas que nos van planteando en el día a día, en todas las edades. Como el enfoque es desde el punto de vista de la comunicación, vamos a seguir viendo el impacto que el Papa ha tenido en prensa y empezamos ya pues, con un hecho que también llamó mucho la atención y ha sido una gran ruptura. Y es las entrevistas que ha tenido con ateos militantes y la entrevista que concedió a Scalfari, el fundador de la República, que sabemos que es uno de estos ateos al cual ha impactado especialmente. En esta entrevista se produjeron primero la entrevista, pero luego Scalfari se sintió un poco libre de interpretar algunas de las respuestas que el Papa había dado y supuso que el Papa, pues con inmensa
generosidad le mandó una carta recordándole un poquito las cosas que debía pulir y arreglar, y diciendo cosas que él no había dicho, en concreto en relación con la curia. Scalfari lo rectificó y publicó en su periódico que efectivamente se había excedido y que no todo lo que había escrito lo había dicho el Papa. No es mal, porque de alguna manera generaba una actitud poco profesional por parte del periodista. Por otra parte, también Scalfari cometió otro gran error, y es que en el editorial de la República el mes pasado también no se le ocurre otra cosa que decir que el Papa ha abolido el pecado, cosa que también ha habido que rectificárselo desde la Santa Sede. Lo que pasa es que este señor, que es un magnífico periodista, pues aquí ha perdido un poquito la credibilidad en estas formas de hacer y de adelantarse a los hechos. Sin embargo, no nos quedemos con la anécdota, sino que realmente en aquella entrevista el Papa volvió a recordar la importancia de la conciencia, ¿vale? El valor de la conciencia, rescatar la conciencia que la tenemos secuestrada en la sociedad actual. Y una conciencia que no solo nos pertenece a los católicos o a los creyentes, una conciencia que está presente en todo ser humano, independientemente de sus creencias y de sus opiniones. Decía el Papa, la cuestión está en obedecer a la propia conciencia. El pecado, también para el que no tiene fe, existe cuando se actúa contra la conciencia. Escuchar y obedecer a la conciencia significa, de hecho, decidirse frente a lo que es percibido como bien y como mal. Y sobre esta decisión se juega la bondad o la maldad de nuestro actuar. Como hijos de Dios, como hijos que nos ha creado Dios, todos tenemos conciencia. Y eso nos diferencia del resto de los seres de la creación. Y la conciencia es la que nos habla a nosotros mismos y a la que no podemos amordazar. La conciencia a todos nos interroga y nos incomoda cuando las cosas que estamos haciendo o diciendo no están bien. A los ateos también, es lo que dice el Papa. Por eso a los ateos les está llegando y les está motivando este Papa. Llegamos, en noviembre de 2013 se publica la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y aquí es donde encontramos ya todo el compendio de lo que es la visión del Papa Francisco. En mi opinión, después de leerla, yo diría que la exhortación apostólica, que os recomiendo encarecidamente que la leáis porque se lee de forma muy amable, ya os digo, muy, muy agradable, en mi opinión, contiene, como si de un plan estratégico se tratase de una empresa, que todos los que... Aquí tengo compañeros de la universidad que son profesores del MBA, me van a entender muy bien, y los que tenéis empresa, todo plan estratégico de empresa tiene un análisis interno y un análisis externo. La Evangelii Gaudium tiene un análisis interno de la Iglesia y un análisis externo de la realidad del mundo actual. Indica también un momento de gracia para emprender la nueva etapa de la evangelización. Esta nueva etapa en este siglo que nos toca vivir con la eterna novedad que el Evangelio supone. Es un plan estratégico de la Iglesia que incluye objetivos, acciones y métodos. Y además incluye un plan de comunicación muy concreto, como vamos a ver a continuación. Supone también una infusión de valentía, esperanza, entusiasmo y audacia para que seamos creativos y repensemos la evangelización que hace falta en los días que vivimos. Y lo que es más interesante, es motivadora, supone una motivación y un impulso para empezar el camino como Iglesia participada por todos, sin exclusión, por todos y para todos. He querido representar en este diagrama esa visión del Papa Francisco, con los 5 pilares que tienen la base, esos objetivos principales que son cada uno de los 5 capítulos que componen la Evangelii Gaudium. El primer capítulo es la reforma de la Iglesia, y en él hace especial hincapié en el concepto de salir, las puertas abiertas, salir a la calle, salir a las periferias, hacer una Iglesia misionera que sale de su propia casa hacia los demás. Os he dicho al principio que íbamos a insistir en el término salir porque es recurrente en las palabras del Papa. La palabra renovación explica claramente las acciones, cómo se pretenden llevar a cabo la renovación de la Iglesia.
Plantea una pastoral misionera que sale, lo misionero propio de los jesuitas también, que va a todos los confines del mundo, que no nos dejamos a nadie. Plantea la necesidad de una creatividad para encontrar los lenguajes más adecuados y adaptarnos a los avances que permiten llegar a todo el mundo, sin perder nunca la esencia del Evangelio, las grandes verdades, pero contadas con los nuevos códigos, con los nuevos medios de comunicación, sin que cambie por ello lo más mínimo del mensaje evangélico. El segundo objetivo, que son unos cuantos, son los desafíos del mundo actual, la respuesta al entorno externo, a la situación de la realidad que nos rodea. Para empezar, plantea la necesidad de recuperar la identidad de la Iglesia en sus aspectos más esenciales, en el mensaje que Jesucristo nos transmitió, en el básico, en el más sencillo, en el que se lee enseguida en el Evangelio. Alude, lógicamente, a abordar el gran desafío que nos tiene tan atenazados en la sociedad, que es decir definitivamente no y rechazar todo lo que tenga que ver con ese dinero como icono, como ídolo de la sociedad actual, que es el que gobierna, con una clara alusión a los poderes económicos ocultos que mueven el mundo, los poderes financieros, que son los que nos han llevado a esta situación por la pura avaricia, y que de alguna manera son con los que está entrando directamente para denunciar esa idolatría al dios dinero y a todos esos financieros que están moviendo el mundo, porque a lo mejor, si nos damos cuenta, no son los políticos, sino esos intereses económicos que están ahí, en la parte más oculta de la realidad. No a la inequidad, a la injusticia, no a la mundanidad. Despojémonos de todo lo que son comodidades, de lo que son los bienes. Rompamos realmente esa dependencia absoluta de esos bienes para encontrar el verdadero mensaje. Y lo que es también importante para los que estamos aquí, la promoción del laicado y de la mujer con una misión concreta también en la universidad. ¿Recordabais que antes decíamos que Iglesia somos todos, que cada uno con nuestros dones? Pues aquí estamos todos representados. Todos, de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las ideologías, de todas las formas de pensar, todos estamos llamados a contribuir en esta construcción de un mundo mejor, que en definitiva es de lo que se trata, del bien común. El tercer pilar, el anuncio del Evangelio, no podía ser de otra manera, está en el centro de la estructura de ese templo, de la visión de Papa Francisco. El pueblo de Dios somos todos, todos y para todos. No os olvidéis de este todos, que también es otro término recurrente. Ese mensaje que estamos hablando, que es el anuncio de la eterna novedad, tenemos que hacerlo, lo tienen que hacer sobre todo los sacerdotes, esto es una llamada muy importante a los sacerdotes, a través de las homilías y con dedicación en la preparación de la predicación. Y aquí está uno de los aspectos de ese plan de comunicación al que yo me refería al principio. Hace hincapié en la importancia que tiene que tener la homilía. Las homilías tienen que ser, según el Papa, breves, tienen que estar preparadas, tienen que tener elementos pedagógicos y tienen que hablar del Evangelio con su relación con la realidad, sin perder la esencia. Pero sí que es bueno que los sacerdotes dediquen tiempo, y así los invita a preparar cada homilía, dejándose ellos mismos impactar por las palabras del Evangelio de ese día para sacar lo mejor de ese impacto en ellos mismos y que nos lo transmitan y nos compartan ese impacto. Me ha parecido especialmente interesante esos cuantos términos aludidos a la preparación de la homilía, porque somos muchos los fieles los que a veces en las homilías nos hemos distraído, nos hemos ido a pensar en otras muchas cosas en lugar de lo que estamos. Y aquí tenemos responsabilidad todos, tanto los sacerdotes como los que vamos a misa, para encontrar realmente ahí un ámbito de encuentro, de comunicación que realmente nos sirva. Por supuesto, la palabra de Dios es el mensaje, es lo que hay, ese es el mensaje, ese es el contenido, ahí están las grandes verdades. El cuarto pilar es la dimensión social de la evangelización. Aquí encontramos todos los aspectos sociales de la Iglesia presentados en la doctrina social de la Iglesia, que ya emana desde la Rerum Novarum
finales del siglo XVIII, pero que cobran especial relevancia en el mundo actual, que tantas necesidades sociales hay de todo tipo. La inclusión de los pobres entendidos en los términos más amplios de la palabra pobres, todos aquellos desfavorecidos de la sociedad, no solo los que carecen de lo esencial para vivir, sino aquellos que tienen enfermedades, que tienen todo tipo de situaciones que les obliga a estar en unas situaciones difíciles y de vivirlas así. Tenemos que integrarlos como prioridad. Es lo que nos va a dar sentido como Iglesia. El poder ocuparnos de ellos va a dar sentido a lo que hacemos como católicos, como cristianos. El diálogo social pues, con los políticos, a los cuales les da su mensaje, su llamada de atención para que de verdad se conviertan, como ya desde la antigüedad decían los sabios, en aquellos promotores del bien común. Son principales promotores del bien común, no del bien individual, que se ha puesto de manifiesto con todos los casos de corrupción que en todo el mundo están dándose. Es una llamada clara a todos aquellos que con generosidad quieren ocupar un cargo político para que realmente no pierdan el norte de cuál es su misión. El bien común y la paz por encima de todo. La paz que se va a conseguir también con el diálogo ecuménico, con el diálogo con otras religiones, para evitar, si evitamos y favorecemos el encuentro, va a ser la única forma de evitar las guerras, que por desgracia todavía nos asolan. Y no a las nuevas formas de esclavitud. Las nuevas formas de esclavitud que están presentes en toda la realidad. Hay niños a los cuales se prostituye. Hay mujeres a las cuales, mediante trata de blancas, se las prostituye. Niños que se utilizan para la mendicidad. También hay empleados, y el Papa lo dice, a los cuales se les está haciendo trabajar sin un contrato. Y todo eso nos está llamando la atención el Papa para que no miremos a otro lado, como él dice, no nos hagamos los despistados, como si no lo supiésemos, porque nos afecta a todos y nos interroga a todos. El quinto pilar son evangelizadores con espíritu. Aquí llega el impulso, aquí llega la iluminación, las ganas, la motivación, el empuje que el Papa nos da para que todos salgamos adelante. Y él habla del impulso misionero, el impulso que solo el Espíritu Santo nos va a infundir, mediante la oración y el trabajo. Estamos aquí con las acciones, como buen jesuita, rezando pero trabajando, todos a una. Y, por supuesto, con la Virgen María como inspiradora, como estrella de esta evangelización, que es la que va a ayudarnos a llevar este camino. Ese mismo plan estratégico, si fuésemos una empresa, lo hubiésemos presentado así: una visión, una misión, unos valores, los de la doctrina social de la Iglesia, unos objetivos, esos 5 pedestales, y unas estrategias de acción y de comunicación que están representadas en esas 5 columnas, para que veáis un poco el paralelismo que tiene con el mundo de la comunicación. Una curiosidad, pero que tiene peso, es que este mes de noviembre también, pasa que el estudio no lo he conseguido del todo, porque todavía no ha llegado publicado en castellano y no hay más referencias en la web que estas que os he trasladado aquí. En una investigación llevada a cabo por la revista Vita, italiana, mediante el recurso del análisis de contenidos, que es un sistema una metodología de investigación propia de los periodistas, han sacado las palabras que más repite el Papa Francisco. En los discursos, de las 106.000 palabras que pronunció el Papa desde el momento que fue elegido hasta el 10 de octubre, el orden de recurrencias es, en primer lugar, la palabra más nombrada es Jesús. En segundo lugar, todos y todo. En tercer lugar, los interrogantes. Usa las preguntas, las interrogaciones, con el fin de hacernos pensar, de llamarnos a la reflexión, de imponérnosla, porque son preguntas muy bien hechas. Fijaros a continuación, los verbos caminar y andar, los verbos salir y seguir, salir. ¿Recordáis, no? Salir, salida de la Iglesia, seguir. Estos 4 verbos son verbos de movimiento, verbos de acción, verbos que suponen que estemos haciendo algo. Con lo cual, esa es la llamada, está permanente en su discurso. Después, en sexto lugar, tenemos verbos como ver, mirar, escuchar y oír. Verbos de sentido, los que nos permiten captar la realidad y los que contribuyen a que formemos esa reflexión y que la analicemos.
En séptimo lugar, ojo al dato, los términos chismes y quejas. Porque todos estamos todo el día chismorreando y más aún quejándonos. Somos la generación del esque, del que tenemos justificaciones para todo y que nos quejamos de todo. Ya tenemos que dejar de quejarnos, tenemos que pasar a otra acción. Y en octavo lugar llama la atención pues los neologismos que el Papa se inventa palabras como cela, lo que no encuentra términos para decir lo que quiere decir, pues se lo inventa y el Evangelii Gaudium, él mismo dice, disculpen el neologismo, pero necesito explicarlo con un término que es primenear, que significa que el hecho de que Dios viene primero y que anticipa cualquier acción humana. En la homilía de hoy, cuando hablaba de Dios que nos quiere desde antes, ya anticipaba también esta idea. La forma de hablar del Papa, voy a ser más ágil, pues el cómo lo dice con pasión. Y así nos encontramos la indignación, cuando en el caso de Lampedusa dijo, es una vergüenza lo que está pasando. Se atrevió a decirlo, es una vergüenza. Y también ha dicho, la cultura del bienestar nos ha hecho insensibles a los gritos de los otros. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. La globalización de la indiferencia nos sacó la capacidad de llorar. Llamo la atención sobre este término porque el profesor Alemania, el que tenemos en la sala, va a ser el próximo ponente que va a desarrollar precisamente una ponencia con esta denominación, la globalización de la indiferencia, que sin duda es muy sugerente para que continuemos viniendo. El Papa también habla con contundencia y energía y dice cosas como no puede ser que no sea noticia que un anciano muera de frío en la calle y si lo sea, una caída de 2 puntos en la bolsa. Y el Papa habla con claridad meridiana, sin ningún tapujo. Y habla claro, prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Y esto es lo que os pido, una iglesia pobre, sed pastores con olor a oveja. Los obispos han de ser hombres que amen la pobreza, hombres que no tengan psicología de príncipes. En esta popularidad, como veremos después, esa credibilidad que él transmite por la propia coherencia suya es lo que está impactando. Rápidamente, aspectos no verbales del Papa, su forma de expresarse, cómo se mueve, cómo gesticula. La sonrisa y la risa del Papa son auténticas. No hay sonrisa comprimida, no hay sonrisa forzada y mucho menos risa. Los expertos en comunicación no verbal identifican la risa auténtica cuando los pómulos se elevan y cuando se producen todas las arrugas propias de la expresión de la risa. En el caso del Papa, esto es muy frecuente. La naturalidad nos ha cautivado a todos, da lo mismo con quien esté, da lo mismo donde esté, ya os he dicho, le da igual los protocolos. Él se comporta y se mueve, lo mismo está pasmado de frío y se le nota que escucha, que saluda, que simpatiza con todo el mundo por su forma de ser. Pero también sabe escuchar ante momentos más duros y más serios. Sabe escuchar, sabe evaluar, reflexiona y lo percibimos y nos impone la reflexión. Usa muchísimo los brazos como buen latino, como buen argentino también. Y lo que es curioso es que sus brazos no se quedan a la altura del pecho, como suele ser lo habitual en una conversación. Él eleva los brazos y los eleva mucho. Y los eleva mucho porque dice, os tengo en cuenta los que estáis al final. Y sé que estáis allí. Y atención, que esto es importante. Todos esos significados tienen esa forma que tiene el Papa de subir los brazos un poquito más de la cuenta. Y algo muy curioso, el uso de los pulgares en el Papa. Yo no sé si esto todavía no he visto que nadie lo haya observado, igual he sido la primera. El Papa continuamente utiliza el pulgar, ese gesto de todo va bien. Lo utilizaban los pilotos en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que es un gesto que viene del antiguo Imperio Romano cuando les concedían la vida a los gladiadores que peleaban. El Papa lo está utilizando en un contexto de va bien, de complicidad, de vamos bien, vamos por buen camino. Y lo que me llama la atención es el parecido que tiene con el me gusta del Facebook, que me parece sorprendente que Zuckerberg, el fundador de Facebook, no se haya dado cuenta del factor y del símil que tiene con el Papa Francisco. Y eso que ahora lo van a cambiar, este símbolo.
Sabéis, ¿no?, lo que es el Facebook. Bueno, el Facebook es una de las redes sociales que más importancia están teniendo junto con Twitter. Todos vuestros hijos, vuestros nietos, seguro que son capaces de enseñaros, y si no lo son, pedírselo vosotros, y veréis que es un sistema de comunicación que permite a cualquier ciudadano con un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, comunicarse con personas de todo el mundo y compartir noticias o cuestiones que gustan, vídeos, noticias, opiniones, chistes, y pueden estar comunicándose con todo el mundo. Entonces, eso es uno de los factores más importantes a los que el Papa está aludiendo, las redes sociales, porque están permitiendo la comunicación global. Os invito a pedirles a vuestros hijos, nietos, que os enseñen esto del Facebook y del Twitter. Continúo, que se nos va la hora, si no. El Papa también utiliza el puño cerrado, sobre todo cuando se expresa con energía. Y es precisamente el uso de ese simbolismo, el puño. Dice las cosas con energía, con pasión, motivándonos, animándonos a hacer lo mismo. Nos quiere infundir esa fuerza especial que ese puño nos transmite para subrayar la importancia de las palabras que nos está transmitiendo, para que nos impacten, para que nos calen. Os decía antes que el Papa es coherente por encima de todo, y os he dicho que ha hablado a los poderes económicos, a los poderes públicos, a todo el mundo les dice: la corrupción, no puede ser que el dinero y todo estemos gobernando el mundo. Pero lo que el Papa está hablando también es que empieza por su propia casa. Ha empezado por renovar su propia casa. Y ha dicho: la curia tiene un defecto, es vaticanocéntrica, cuando lo que quiere es una iglesia que salga a la calle. Veis, se ocupa de los intereses del Vaticano y se olvida del mundo que la rodea. No comparto esta visión y haré de todo para cambiarlo. Y eso es lo que el Papa ha empezado a hacer. Y sabéis que ha nombrado 8 cardenales para la revisión del gobierno, la denominada G8. Y ha definido también cuál debe ser el perfil de los miembros de la curia. Y ese perfil es, primero, que sean profesionales, que tengan competencia, estudio y actualización. Esos son los matices de la profesionalidad que el Papa ha indicado. Vocación de servicio y santidad entendida como humildad profunda y caridad fraterna. También ha entrado con el Banco Vaticano. Hemos hecho alusión ya a las denuncias que ha hecho sobre el dinero, sobre el sistema económico y también sobre las nuevas esclavitudes en la sociedad actual. Y él ha creado una comisión de investigación para reformar el Banco Vaticano y lo ha sometido a una ley de transparencia. Y por primera vez se han publicado las cuentas anuales en 2013, con lo cual ha empezado por su propia casa. Si él empieza por su propia casa, no nos queda otro remedio a todos que seguirle. En cuanto a sus gestos, ha habido muchísimos gestos que hemos ido viendo, porque son noticia todos los días, y es esos gestos conmovedores que tiene con las personas enfermas, esas personas con el rostro desfigurado que eran impactantes y que les ha cambiado la vida solo por ese abrazo y esa atención y ese cariño con el que Papa los ha atendido, con los niños enfermos que continuamente se los llevan. Incluso con un ciego, cuando le pidió una bendición para su mujer y su hija, el Papa le dijo: también a tu perro, y rompiendo el protocolo acarició al perro. Nos evocaba aquí también a San Francisco de Asís. No duden en ponerse un sombrero, una nariz de payaso, con aquellos que se encuentran en la Plaza del Vaticano. Fue especialmente interesante el primer selfie. El selfie es la foto que se hacen los adolescentes hoy en día a sí mismos con el móvil. Pues el Papa no tuvo ningún reparo en ponerse con un grupo de jóvenes y hacerse el primer selfie, que ha dado la vuelta al mundo y que ha sido objeto de ser noticia en las revistas más importantes del mundo. Lo mismo cuando un niño en Día de la Familia se saltó el protocolo y sin encomendarse a Dios al diablo se abrazó al Papa, se sentó en su silla, se resistió a que se lo llevasen, pues el Papa ni se inmutó, lo dejó estar haciendo con toda naturalidad, no pasaba nada, el niño estaba allí tan a gusto. Son gestos que nos están diciendo qué persona es. Celebró el cumpleaños con los indigentes, se permite bromear de fútbol con los hinchas del equipo contrario al suyo que le bromean en la Plaza del Vaticano,
Y también no dejó de sorprendernos con su broma cuando en uno de Los Ángeles nos presentó, y lo veis ahí, que tiene una caja de medicinas en la mano, y nos anunció una nueva medicina que hace bien al corazón, al alma y mejora la vida, la misericordina. Y era una caja de medicinas que contenía un rosario, por eso él hablaba de 59 píldoras dirigidas al corazón, y tenía instrucciones en 4 idiomas. No me digáis que no es un ejemplo de marketing experiencial que tiene un impacto importante. Llegamos al impacto, ya estoy terminando. El Papa ha sido portada de las revistas más importantes del mundo, de las entrevistas económicas más importantes del mundo, por ejemplo el Times, ha sido portada hasta 3 veces, en el New Yorker también, y luego en otras que están en el resto del mundo. Esto es muy importante. Esto tiene un impacto y tiene un valor para las personas que trabajamos en comunicación que nunca había ocurrido. Mirad, la revista Time lo ha elegido la persona del año 2013 por haber trasladado el pontificado del palacio a las calles. Fijaros el reconocimiento. Por comprometer a la mayor religión del mundo y enfrentar sus necesidades más profundas y equilibrar el juicio con la misericordia. Es lo que dice el Time de él. Centrándose en la compasión, en la misericordia, el líder de la Iglesia Católica se ha convertido en una nueva voz de la conciencia. Por estos días, fijaros lo que dicen, porque aquí es una llamada a navegantes, es estimulante escuchar a un líder decir cualquier cosa que moleste a alguien. Esto impacta. Estos son los rankings más populares. La revista Forbes, por su parte, que es uno de los rankings también más importantes y que se está esperando anualmente, presenta a las personas más poderosas del mundo. Pues bien, este año el Papa Francisco se ocupa el 4º lugar, por liderar a más de 1.200 millones de personas en el mundo, el número de fieles que compone la Iglesia de hoy en día. Y dicen de él, el Papa Francisco ha insuflado una nueva energía en la religión más grande del mundo. Se está reconociendo que algo está pasando. Y Le Monde, que también lo ha hecho portada, esta vez con una de las jarritas con su imagen que se venden en el Vaticano, dice, no es absurdo hablar de papamanía, porque está de tendencia. Es un hombre que suscita una simpatía casi universal y que da la impresión de haber devuelto a su cargo la autoridad moral y la credibilidad. Ha llevado al Vaticano un nuevo estilo, una suerte de esperanza, la de pensar que es posible que una institución se reforme y cambie y que su representante encarne este mensaje. El New Yorker, que es otra de las revistas más importantes, casi ya con 100 años, presentan al Papa Francisco de una forma muy simpática estas Navidades, haciendo un ángel, la forma del ángel en la nieve, y dice de él, la repercusión del Papa Francisco en el mundo se debe en gran parte a sus esfuerzos por mostrar que el propósito de la Iglesia es más para proclamar el amor misericordioso de Dios. Una revista puramente homosexual, The Advocate, también lo han nombrado personaje del año. Y cabe destacar que en la portada de esa revista, los términos o el mensaje que utilizan es que el propio mensaje que el Papa dio cuando regresaba de su viaje a Brasil. Y le hicieron aquella pregunta incómoda. Y él supo responder diciendo, si alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y esto nos recuerda las palabras más pronunciadas del Papa. Todos y para todos. Y aquí no estamos excluidos nadie. Y nadie debemos excluir a nadie. Yo creo que impone una reflexión importante. Las redes sociales, el Facebook, el Twitter, es el mayor ejemplo del impacto y de las evidencias de lo que está pasando. El Papa Francisco tiene ya más de 10 millones de seguidores en el Twitter entre todos los idiomas. Ha arrasado, ha arrasado. Estas son las imágenes, para los que no lo conozcáis, de cómo se ve la pantalla del Twitter del Papa y cómo se ve la pantalla del Facebook. ¿Veis el me gusta? A eso me refería antes. Cuando a alguien le gusta esta página, le da a me gusta y en su propia página la comparte con todos sus conocidos, con lo cual la comunicación se hace masiva y todo el mundo se entera de lo que le gusta a otros. El WhatsApp, que es otro sistema de comunicación por telefonía móvil, se convirtió también en un fenómeno de marketing viral, de comunicación viral, cuando a raíz de la nueva publicación del libro
Corrupción y pecado, que el Papa ya había escrito cuando era cardenal y que se repartió con el mundo al poco tiempo de ser Papa, pues como esta sociedad estamos todos hartos de corruptos, pues esa imagen que veis del Papa con unos textos extraídos de ese libro, pues generó un movimiento viral en que muchos de los que estamos aquí recibimos por el teléfono este mensaje y nos encantaba, porque realmente en frases tan sencillas y tan cortas, y en algunos casos tan simpáticas como la primera, decían todo. El corrupto pobre cara de yo no fui, dice el Papa, entre otras muchas cosas. Este mensaje simpático, pero certero y sincero, es lo que nos está calando. A modo de conclusiones, esto que está pasando es muy fuerte. Está pasando algo muy serio en el mundo de la comunicación. Ya no voy a entrar en la cantidad de libros sobre el Papa que se están vendiendo, que están suponiendo récords de ventas. Estoy entrando ya en que se han incrementado y se han multiplicado por 4 las personas que asisten cada domingo al Ángelus y cada miércoles a las audiencias generales. Más de 10 millones de seguidores en el Twitter. Y según un estudio de reputación, de imagen y reputación de la Universidad de Navarra, se puede confirmar con plenas evidencias de que el Papa se ha convertido en el líder mundial con más influencia en Twitter. El Instituto Demopolis, en Italia, puede concluir que ha crecido la confianza en la Iglesia Católica y a junio de 2013 se coloca en un 63%, 15 puntos más arriba del último dato del que se disponía en enero de ese mismo año. También el informe del Global Language Monitor, que es una de las empresas que está en Silicon Valley y que está trabajando y estudiando, investigando sobre el número de términos que aparecen en la red, y esto es muy curioso, aparece que el nombre que más se menciona en Internet en el mundo anglosajón es Pope Francis, Papa Francisco. Y dentro de los términos más usados en Internet, en cuarto lugar, está el @pontifex, que es el enlace al Twitter, como palabra más usada en Internet, atención, después de 404, que es un error típico de Internet, fail y hashtag. El año pasado la palabra era apocalipsis. En el año 2012 era apocalipsis. ¿Sabéis por qué? ¿Os acordáis la profecía de los mayas del 2012? Pues la palabra que más nos dio que hablar en las redes fue apocalipsis. Fijaros qué superficialidad. Pero este año es el Papa Francisco. ¿Os dais cuenta del cambio sustancial? Si nos vamos a Google, y esto fue del jueves pasado, datos de búsquedas del jueves pasado, ordenadas por idiomas, en inglés podemos encontrar por la palabra Pope Francis hasta 312 millones de resultados. En español, que es el que le sigue, 128 millones. En italiano, 28 millones. En alemán, 3.800.000. Y en francés, 3.220.000. No he llegado al chino, no sé escribirlo en chino. Pero es que esto está siendo muy fuerte. Algo está pasando, pero es que está pasando de verdad. Se habla del Papa Francisco, se habla bien, y hay otros que hablan peor y que hablan de otras maneras. Pero el hecho es que se habla del Papa Francisco y que es una realidad que se está cuantificando de una forma objetiva. ¿Qué llama la atención? ¿Qué está pasando? Pues del Papa Francisco está, como en el estudio de Demopolis, sobre todo la espontaneidad y su lenguaje, comunicación, su sencillez, la cercanía a la gente, la atención a los más desfavorecidos y su sobriedad. En esa gráfica de ese estudio podéis verlo. Pero no faltan quien se oponga, como os decía. Y tenemos cristianos y organizaciones católicas ultraconservadoras que recuerdan con nostalgia esa sobriedad, el rigor, la profundidad cultural y el respeto por las tradiciones del Papa Benedicto XVI y la atención por él prestada a la liturgia. Existen muchos blogs, muchos, y en redes aparecen constantes alusiones a estos grupos que acusan al Papa de ser un populista, un comunista, un marxista. Se escandalizan por su propuesta de reforma, porque reconoce errores, porque dialoga hasta con ateos, en definitiva por esa coherencia con el Evangelio de que nos habla.
Observan con profundo desagrado su falta de pompa y que no va vestido con oropeles y que rechaza todo lo que son atributos de poder. Y lo que aún es más grave, en la web encontraréis también un mensaje muy duro y criminal, y es el de Señor, ilumínalo o elimínalo, al cual están haciendo alusión muchos blogs, también en contra y en defensa del Papa, haciendo alusión a que cuando alguien incomoda, o en la historia de la Iglesia, por desgracia, esto también ha cundido, y están los reaccionarios. Pero hasta para ellos el Papa tiene una respuesta, y me la busqué. Digo, algo ha tenido que decir el Papa para los nostálgicos y los que se aferran al pasado, y sí que lo ha dicho. Y el Papa dijo, en la homilía de Santa Marta, el 10 de mayo del 2013, dijo, algunas veces esos cristianos melancólicos tienen más la cara avinagrada en vez de gozosa de los que tienen una vida bella. En realidad dijo cara de pepinillos en vinagre, en la traducción del italiano, pero las traducciones que aparecen en la web las han suavizado un poco más. Y continuaba diciendo, el gozo no puede estancarse en lo anterior, debe avanzar. El gozo es una virtud peregrina, es un don que camina por el camino de la vida, camina con Jesús, predicar, anunciar a Jesús. El gozo alarga y ensancha el camino. Es propiamente una virtud de los grandes, de aquellos grandes que están por encima de las poquedades, de las miserias, que están por encima de las pequeñeces humanas, en alusión, creo yo, a estos nostálgicos anteriores. Pues bien, llegamos ya al término de la conferencia, me he pasado más de lo que debía. Decía el Papa también que cada uno tenemos que encontrar el camino, tenemos que salir de nuestra propia comodidad y atrevernos a llegar a todas periferias. Y es un mensaje que nos llega a todos y cada uno de nosotros. Y volviendo al principio, ya tenemos el Papa que esperábamos, según esa misiva que muchos firmamos a los cardenales. Nos toca, es el momento que nos toca a nosotros. Y cada uno de lo que tenemos podemos aportar algo. Por tanto, esto ha sido todo. Os agradezco mucho la atención y estoy segura que este Papa nos gusta y nos va a gustar. Gracias.